Buenas tardes. Primero, como es normal en este tipo de actividades, agradecer la invitación del alcalde Sadi Melo a este encuentro. Y yo quisiera este encuentro, para aligerarlo y no pontificar, hacer 3 preguntas y intentar dar respuesta a 3 preguntas. La primera es ¿por qué nueva Constitución? La pregunta primera es ¿por qué? La segunda es ¿cómo lograr una nueva Constitución? Y la tercera, una vieja pregunta de la política, ¿qué hacer? Me tomo de lo que el alcalde Melo decía: no bajar la guardia. Nunca. ¿Por qué una nueva Constitución? Vamos a la primera pregunta. Esta es una pregunta súper importante porque quienes defienden el status quo, la Constitución que existe, dicen: no es necesaria una nueva Constitución, si la Constitución ha sido modificada 40 veces en 30 años. ¿Por qué no hacemos una modificación más? Y queda lista. O sea, un parche más al neumático. Eso es. Y yo les voy a decir que nueva Constitución es un imperativo, porque lo primero que hay que clarificar es que la Constitución que tenemos es un decreto ley de la dictadura. Insisto, la Constitución que tenemos es un decreto ley de la dictadura. El decreto ley 3464 de 8 de agosto del año 1980. Ese decreto ley de agosto de 1980 fue sometido a un, comillas, plebiscito el 11 de septiembre del año 80. Plebiscito que fue una gran farsa, una gran mascarada, un fraude en toda la línea. Esa es la Constitución que tenemos. Y esa Constitución no tiene ninguna legitimidad democrática. Yo tengo que decirlo así de claro, así de prístino, para que no nos cuenten cuentos. Lo segundo, sobre por qué nueva Constitución. No solo es un decreto ley, tiene 40 reformas, es cierto. Y una de esas reformas, la número 19, aprobada durante el gobierno del presidente Lagos, la reforma de 2005, fue muy importante. Pero las 40 reformas que tiene la Constitución tienen una matriz común. Son reformas en la medida que la derecha ha querido reformar la Constitución. Son reformas a la medida de la derecha porque los altos quórums, los quórums exigentes que tiene la Constitución, son los quórums que le dan el poder de veto o de bloqueo de cualquier reforma significativa, importante a la Constitución. Es decir, quienes tienen el sartén por el mango, quienes tienen la llave de cualquiera de las reformas, de las 40 reformas aprobadas en 30 años, son la derecha. Hemos reformado la Constitución al gusto de la derecha. Y eso la gente termina notándolo. Y claro, hemos reformado, la Constitución no es tan fea como la de 1980, pero sigue siendo la misma Constitución. Y por tanto, la Constitución no tiene legitimidad democrática de origen, porque en 1980, en dictadura, mal podría hablarse de poder constituyente del pueblo, pero tampoco tiene una completa legitimidad de ejercicio, porque esas reformas han sido fruto de un falso consenso constitucional. Es una Constitución tramposa en ese sentido. Por ejemplo, el año 2005 se suprimió de la Constitución
la figura de los senadores designados. Esencial para la vida. ¿Y en manos de quién está el agua? El recurso hídrico disponible de privados, que obtienen el agua sin pagar, porque la famosa patente de aguas la pagan los derechos no consultivos cuando no se utilizan. Pero quienes realmente de manera dramática necesitan agua, agricultores, pequeños pueblos, de la cuarta, la quinta región, la región metropolitana, la sexta, que sufren cambio climático de manera más directa, saben lo que es la escasez del recurso hídrico, porque los derechos están constituidos a favor de empresas o de cultivos industriales. Y la Constitución nada dice sobre esto, cuando debería decir que el agua es de dominio del Estado, es de dominio público, y que se subordina la administración del recurso hídrico a las necesidades de la población y a la necesidad básica del agua para la subsistencia de la vida de las personas. Otro ejemplo, los royalties. En el gobierno del presidente Lagos se intentó imponer un royalty a la minería, a la gran minería. De suerte que más allá de la carga tributaria a la que estaban acogidos los inversores mineros en virtud del decreto Ley 600, debiesen pagar un derecho compensatorio por tonelada explotada de mineral. La oposición no dio los votos, no fue posible establecer un royalty a la minería y lo que se hizo fue una reforma a la ley tributaria para pagar un impuesto ad valorem. Y si siguen explotando recursos de todos los chilenos por 0 pesos. Y eso está en la Constitución. Entonces, hay que abordar la Constitución, la nueva Constitución, no solo de la perspectiva de la legitimidad democrática de esta, es decir, que la Constitución sea fruto de la voluntad del pueblo, sino que la nueva Constitución debe ser una Constitución abierta en materia de modelo de desarrollo económico y social. No puede ser una Constitución prisionera de un determinado modelo, que es el modelo económico neoliberal, en que los bienes públicos son bienes privados. Y aquí una anécdota. Unos colegas jóvenes españoles de visita a Chile decían: pero si ustedes no ganan tan poco. En España los profesores jóvenes ganan 1.000 euros, casi 800.000 pesos. Sí, le dije yo, pero ustedes no pagan por los bienes públicos. La educación, la salud, la previsión está asegurada, son bienes públicos. Aquí son bienes privados o de gestión privada. Y claro, uno puede ganar la mitad o lo mismo y es mucho menos en términos absolutos y en términos relativos. ¿Por qué? Porque la dictadura privatizó los bienes públicos. Las denominó el año 78, 1978, las 7 modernizaciones. Y una de las modernizaciones que nosotros hasta el día de hoy sufrimos son los famosos servicios traspasados. Atención primaria de salud y educación fueron servicios traspasados que nacieron desfinanciados, porque se traspasó la mochila sin financiamiento y se traspasó la gestión del servicio público. La política de modernización del año 78 significó que a partir de 1980 los municipios del país se hicieron cargo de la mochila de proveer servicios desfinanciados y a veces con una deuda histórica con quienes trabajaban en el sector municipal de gestión. Esas son decisiones que se tomaron bajo la dictadura, que se proyectan en la Constitución hasta el día de hoy. Y voy a poner un último ejemplo sobre esta cuestión para no cansarlos. La Constitución no prevé la existencia de empresas públicas, municipales ni empresas públicas, para atender servicios públicos esenciales. El año 1991, cuando se reformó la Constitución, la tercera reforma a la Constitución, para democratizar los municipios
y que pudieran haber elecciones municipales, que se hicieron en el año 92, se intentó introducir un capítulo de la Ley Orgánica de Municipalidades para que los municipios pudieran crear empresas públicas para atender servicios comunales y servicios intercomunales. ¿Quién se opuso? La derecha. Y como era una ley orgánica constitucional, con quórum de 4/7, no había ninguna posibilidad de aprobar la ley orgánica con empresas municipales de gestión. Entonces, hoy día enfrentamos una realidad. Y el caso de Emeres, por ejemplo, es una excepción. Una empresa intermunicipal anterior a la Constitución y a la ley de municipalidades de la época. De lo contrario, tampoco podría existir. Y explotaciones de recursos hídricos, como es MAPA en el caso de Maipú, son excepciones. Excepciones que confirman la regla. La regla es que los municipios pueden explotar sus servicios públicos a través de empresas de servicio público. Todo esto depende de la Constitución. Entonces, cuando me dicen a mí, una nueva Constitución no resuelve los problemas de remuneraciones, ni de jornada laboral, ni de pensiones, es cierto, obvio, nadie podía, en su sano juicio, decir que la Constitución resuelve los problemas de remuneraciones, de jornada laboral o de pensiones, pero es el principio de la solución. Por ahí parte la solución. Porque mientras no tengamos nueva Constitución, quienes se opongan a agendas sociales progresistas van a usar la Constitución como un muro de contención, como un muro de defensa, como lo ha hecho invariablemente la derecha en estos 30 años. Cuando se quiso reformar la Ley de Derecho del Consumidor, ¿quién transformó en papel mojado el Tribunal Constitucional, la Ley de Derecho del Consumidor? Siempre la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se ha visto a la Constitución como un muro de contención, como un parapeto, un mecanismo de defensa de los privilegios que el modelo económico neoliberal sentó el año 1980. Y eso es una explicación más que suficiente para justificar una nueva Constitución. Aquí no se trata de cambiar una coma, un artículo, añadirle una frase. Se trata de modificar la Constitución para que la Constitución sea de todos los chilenos, para que esté abierta a todo tipo de soluciones y no sea un muro de contención de la justicia social, un impedimento para políticas de redistribución de la riqueza. La segunda pregunta, para no cansarnos, sin perjuicio que después veamos algunas preguntas de ustedes. ¿Cómo obtener una nueva Constitución? La verdad es que hay un antes y un después a partir del 18 de octubre. Esto del movimiento por la Asamblea Constituyente que se inició el año 2005, fíjense ustedes, pero que los estudiantes el año 2011 lo transformaron en bandera y que la presidenta Bachelet intentó sacar adelante en su segundo gobierno, tiene varias alternativas, hay varias opciones. Pero ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema no es si la nueva Constitución la discutimos y aprobamos aquí, la Comuna del Bosque. La raíz del problema de nueva Constitución, en cómo hacer una nueva Constitución, es que esta tiene que ser radicalmente distinta a la Constitución de la dictadura. Y para que sea una Constitución radicalmente distinta a la Constitución de la dictadura, tiene que ser fruto de la soberanía del pueblo. Esa es la raíz de la cuestión. Entonces, cuando uno discute si con plebiscito o no, si con referéndum o no, si asamblea constituyente o congreso constituyente, no hay que dejarse engañar por las etiquetas. Las etiquetas quedan para la academia, para los profesores, los que discutimos en la Universidad de Chile o en la Católica estas cuestiones. El fondo es que la ciudadanía recupere el poder constituyente.
Lo ejerce a través de representantes, como pueden ser asambleístas o congresistas constituyentes, y lo ejerza directamente a través de un referéndum, mal denominado plebiscito, en que directamente sean consultados si quieren o no esa nueva constitución. Eso es diametralmente distinto a la constitución impuesta en dictadura y votada el 11 de septiembre de 1980 en un gran fraude, en una mascarada, en una gran mentira. Y esto hay que decirlo con fuerza, clarito, en voz alta. Porque lo que no se dice puede ser fuente de incomprensiones, hay que decirlo. Porque es irrefutable, fíjense ustedes, es irrefutable que la Constitución de 1980 es un decreto ley. Y en este cómo, nueva Constitución, la participación de los ciudadanos es clave. Es cierto que la política puede más que los papers, los libros, los artículos, las opiniones que uno pueda poner en el papel. Y yo no me pierdo en eso. Yo entiendo que la política tiene un espacio, tiene un rol. Pero creo que lo esencial, y se lo he dicho a parlamentarios en la Comisión de Constitución de la Cámara y del Senado, lo esencial es la participación de la ciudadanía. Entonces, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué hacer? Porque yo les dije a ustedes, hay un antes y un después del 18 de octubre. ¿Cómo no bajar los brazos? ¿Cómo no caer en la trampa de ganar tiempo? Porque el gobierno está empeñado en ganar tiempo, para enfriar esto, y terminar tratando a los ciudadanos como delincuentes y reduciendo la protesta a los saqueos. ¿Qué hacer? Y yo creo que la respuesta está en la movilización social y en la unidad de la oposición. En la movilización social, toda, incluyendo las consultas comunales. Toda la movilización social vale. No bajar los brazos, porque la única manera que la derecha acepte la participación de la ciudadanía en la nueva Constitución es no bajando los brazos, no cayendo en ninguna trampa dilatoria, en una trampa que va a significar postergar indefinidamente esta cuestión. ¿Que para eso se requiere un acuerdo? Se requiere un acuerdo. Esa es la firme. Se requiere un acuerdo político. Porque no están los votos en la Cámara y en el Senado para convocar a un Congreso Constituyente, a una Asamblea Constituyente y a un referéndum constituyente. Se requiere acuerdo. Y esa es la obra de la política. Si ustedes me preguntan ¿que eso es mejor? Yo creo que es mejor. Es mejor que haya un acuerdo a que no haya un acuerdo. Porque si en algo se diferencia una constitución democrática de una constitución otorgada, impuesta, es que la constitución democrática es fruto del acuerdo. La constitución de Pinochet es una constitución impuesta. Una constitución impuesta por una parte o sección del pueblo no tendría mucha diferencia con una constitución impuesta por dictadura. Hay que agotar las posibilidades del acuerdo. Si no hay acuerdo, lo único que queda ante la ausencia del acuerdo es que el poder constituyente sea ejercido directamente por el pueblo en un proceso ya distinto al actual. Y sobre eso no tengo ninguna bola de cristal respecto de cómo puede ser ese escenario. Creo que hoy día es importante, este es un momento constituyente muy clave, hasta el día de hoy es un momento constituyente fuerte, espero que siga siendo fuerte y creo que eso depende del qué hacer. Las consultas a nivel comunal, la movilización permanente de los ciudadanos es importante y el proceso de pedagogía democrática es importante. No aceptar las trampas que nos han puesto en el camino. Mire que convocar a diálogos ciudadanos, como si en el gobierno de la presidenta Bachelet no se hubiese hecho un proceso de participación incidente. Ahí está el documento, úsenlo, o la ciudadanía cambió de opinión en 2 años. Nos están mirando la cara. ¿Ya? Y esto hay que decirlo con fuerza. Y la manera de despejar el humo, porque esto de los diálogos ciudadanos que ha invitado el gobierno es puro humo, es
que los municipios del país, los ciudadanos, las comunidades vecinales puedan hacer sus procesos, sus consultas, puedan dialogar, puedan establecer cabildos permanentes, de suerte de generar una pedagogía democrático-constitucional, de suerte de que a todos nos interese lo que la nueva Constitución diga. Porque al final de cuentas, una Constitución democrática nos repone como país en las tradiciones constitucionales de nuestro pasado. Y Chile puede estar orgulloso de algunas instituciones del pasado. Y la democracia es una de ellas. Hay que conservarla, hay que cuidarla. Pero la manera de cuidarla no es declarando estado de excepción constitucional, acusando la existencia de una guerra interna. La manera de cuidar la democracia es dialogando, es pactando, pero pactando de verdad, tomando acuerdos serios de cara al país. El llamado que muchos profesores de Derecho Constitucional, algunos de la Universidad de Chile, como quien les habla, es a reencontrarnos con nuestra tradición democrática. Y la movilización, me temo, es el único camino hoy día que tenemos para tener un acuerdo sustantivo en una nueva Constitución y en un proceso participativo para llegar a esa nueva Constitución. Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente, lo importante es que todos los ciudadanos puedan participar en la elección de esos congresistas o asambleístas constituyentes y todos puedan participar mañana diciendo sí, apruebo, no apruebo, o resolviendo las discrepancias que al interior de la Asamblea o Congreso Constituyente se verifiquen. Eso es una constitución democrática y eso no tiene nada de terrorífico. Eso no significa sembrar el desorden, significa sentar las bases de un auténtico orden, un orden en que todos nos sintamos parte del proceso político. Gracias.